Dios nos da la victoria contra los enemigos del Evangelio. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del libro de los Hechos. Hoy vamos con Hechos capítulo 19. Y si algo queda claro ahí es que el camino del cristiano no es libre de problemas. Vamos a tener oposición. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos va a dar la victoria contra todos esos adversarios que se levantan, contra todos esos obstáculos. Acuérdese que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestro conflicto no es contra sangre y carne, no es contra humanos, sino principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay espíritus satánicos en contra del cristiano, en contra de la iglesia, en contra del avance de la predicación. Y ahí vemos cómo el apóstol Pablo quiso que el evangelio siguiera avanzando, sobre todo en la región de Éfeso. Eso es lo que vamos a ver hoy en Hechos 19. Quiero pedirle que lo tenga frente a usted. Hechos capítulo 19. Y mientras más Pablo se proponía que el evangelio avanzara en Éfeso, se levantan todos esos adversarios o enemigos del evangelio. El primer enemigo que vemos es el conocimiento incompleto. Mire, encontró a ciertos discípulos que ni siquiera habían oído quién era el Espíritu Santo. En el versículo 2 decía a finales del 1, y hallando a ciertos discípulos, y dice el 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y ahí empieza el apóstol Pablo a enseñarles acerca del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo que se recibe cuando uno viene a Cristo. Y les dice, Juan los bautizó para arrepentimiento, pero Cristo te bautiza con el Espíritu Santo. Al instante recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Ahí lo podemos ver en el versículo 6. Dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. El conocimiento incompleto. ¿Cuánta necesidad hay de estudio bíblico en las iglesias? Porque muchos ignoramos acerca del Espíritu Santo, acerca del fruto del Espíritu, acerca de los dones del Espíritu. ¿Cuántas personas hoy apagan al Espíritu? Y la iglesia se pierde de ese poder sobrenatural por el cual el evangelio avanza en lugares como Éfeso, en tu ciudad y en mi ciudad, y hasta lo último de la tierra. Se necesita una iglesia llena del poder del Espíritu y del conocimiento completo de la palabra. Mire, no falte a su iglesia. Métase a un estudio bíblico donde le enseñen la palabra. Persevere todos los días en su capítulo diario. Es que necesitamos un conocimiento completo de las Escrituras. Y eso solo nos lo puede dar el Espíritu Santo a través de la iglesia local. Si es posible que usted se meta a estudiar a un instituto bíblico, procuremos el mover del Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Se necesitan las dos cosas, conocimiento y fervor. Así que el primer enemigo, conocimiento incompleto. El segundo enemigo que aparece en Hechos 19 es la dureza y la incredulidad. Mire cómo estos judíos comenzaron a blasfemar en contra del evangelio. Aquí le llama en contra del camino. El camino con C mayúscula se refiere a las buenas noticias de Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire por favor el 9, Hechos 19, 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo comenzó a enfocarse en los más receptivos, en los que sí habían creído. Hoy en día tenemos el mismo obstáculo. Hay dureza de corazón, hay blasfemia, hay incredulidad. El hombre sin Cristo ofende a las iglesias, ofende a los pastores, pero no se da cuenta que en realidad está ofendiendo a Dios. Mire, cuando esas cosas suceden, hay que apartarnos de ese lugar y enfocarnos en las personas que sí están receptivas. Incluso hay un versículo bien duro donde Jesús dice, no le den las perlas a los cerdos. Es decir, algo tan valioso como el evangelio de Cristo, dado a personas blasfemas que no quieren nada con Dios, que están endurecidas. Claro, no dejemos de orar porque el Señor puede convertir los corazones. Dice que Él quita los corazones de piedra. Realmente todos nosotros éramos blasfemos y éramos duros de corazón, pero Cristo Jesús llegó a nuestra vida. Él hizo un cambio. Para el poder de Dios no hay nada imposible. Mire cómo a pesar de esa dureza de corazón se seguían haciendo milagros por mano de Pablo. Mire el versículo 11, Hechos 19, 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Nada ni nadie puede detener el avance del evangelio con una iglesia llena del poder de Dios, pero es normal
que haya dureza de corazón. Ese es el segundo enemigo. El tercer enemigo es hechicería, espiritismo y brujería. Mire cómo andaban unos exorcistas ambulantes por ahí usando el nombre de Jesús, pero solo para hacer sus hechicerías, y no eran verdaderos creyentes. Pues ahí aparece una historia donde el demonio los arrastró a 7 hijos de un tal Esceva. Usted lo puede leer en casa, puede leer ahí a partir del versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es decir, eran incrédulos que practicaban hechicería, brujería y espiritismo, y habían aprendido a repetir solo de palabra el nombre de Jesús. Pero mire, si usted lee por ahí, el enemigo los arrastró. Ahí en el versículo 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Eran 7 hombres y pudo más, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hoy en día allá afuera hay todo un mundo espiritual de maldad. Huestes satánicas se levantan y atacan a los creyentes, pero tenemos la armadura de Dios, y dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tenemos que tener temor, pero no ignoramos sus maquinaciones. Nos ponemos esa armadura de Dios diariamente: la coraza de justicia, el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y mire cómo un montón de gente que practicó la hechicería se arrepentía. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ningún enemigo del evangelio va a poder detener su avance. La palabra de Cristo seguirá creciendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y por último, vamos a ver el cuarto enemigo. Este cuarto enemigo es grande, son 3 en uno. Es la persecución, la idolatría y el amor al dinero. Son 3 enemigos en uno. Lo vemos cuando un tal Demetrio, que era un platero, un artífice de pequeños idolitos del templo de Diana, un ídolo que adoraban ahí los efesios. Este tal Demetrio comenzó a perseguir a Pablo y a los creyentes y les echó todo el pueblo encima. Pero detrás de eso había idolatría a Diana, había persecución contra la iglesia y había amor al dinero. Le estaba afectando las ventas de sus templecillos de Diana. Y mire, levantó a una multitud que por más de 2 horas gritaban: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Una gran idolatría, una gran persecución, pero detrás de todo estaba el amor al dinero. Todos estos son enemigos del evangelio. Pero si algo queda claro en Hechos 19 es que ni todos los enemigos juntos pudieron detener el avance de Cristo y de su iglesia. Jesús dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No tenga temor, llénese del Espíritu, siga estudiando la palabra, siga sirviendo con el poder y los milagros del Señor. Sigámonos congregando, permanezcamos firmes, puestos los ojos en Jesús, puesta nuestra armadura, nuestra identidad en Cristo como justos por la fe. Esa es la coraza de justicia. Y sobre todo, confiemos en el Señor, que defiende a sus hijos. El Señor salvó milagrosamente al apóstol Pablo. El Señor calmó esa gran multitud que los quería linchar. Y mire, Dios hizo que el evangelio siguiera creciendo. Confía en el Señor, que nos salva de los enemigos del evangelio.